Celebramos hoy esta fiesta de la presentación del Señor. En realidad hemos comentado este misterio en Navidad y lo volvemos a hacer 40 días después. Parece mentira, pero ya han pasado 40 días de la Navidad. Y decíamos, cuando nos salía este texto, en los días de la octava, que tendemos a confundir 5 ritos que van alrededor de la Navidad y que son diferentes. A los 8 días la circuncisión del Señor y la imposición del nombre, y luego en los siguientes 30-40 días la purificación de la madre, que no significa, decíamos, que esté impura, que se la considere sucia, mucho menos a la Virgen María, pero a ninguna mujer, sino que se purifica como se purifica el cáliz, es decir, que se prepara después de haber tocado algo sagrado, se prepara para un nuevo uso sagrado el cáliz, y la madre lo mismo, se la prepara para un nuevo uso, sí, sagrado, como es el de la maternidad. La presentación del primogénito, que en el caso de Jesús el primogénito es unigénito, decíamos, y el rescate, es decir, el rito que no sabemos, no nos consta en el Evangelio que se haya realizado en el caso de Jesús, en que se paga para ese primogénito ofrecido poderlo recuperar, puesto que ya no es necesario en el templo, puesto que ya los levitas se encargan del culto. Y sería muy bonito en el caso de que Jesús nos hubiera realizado, porque simbolizaría que Él es verdaderamente el sumo sacerdote verdadero, y entonces estaría realmente consagrado y la consagración, la ofrenda, estaría ya hecha para siempre como sacerdote sumo y eterno que es. Pero como todo esto ya lo hemos visto hace pocos días, pues para no ser muy reiterativos, hoy me gustaría hablar del templo, porque la presentación es en el templo. A nosotros nos puede parecer un poco grotesco hoy ver a los judíos menearse con ese movimiento que parece de bamboleo, de cañas movidos por el aire. Son estos judíos que lloran ante las únicas piedras que quedan de aquel templo de Salomón y de Herodes, porque fue atrozmente destruido por los romanos, ya hartos de este pueblo pequeño, insignificante visto desde Roma, y que sin embargo es tan altivo, tan orgulloso y tan reivindicativo, porque se consideran el pueblo elegido, porque se niegan a adorar a los demás dioses y porque se atribuyen y reivindican tener al Dios verdadero, lo cual es verdad. Así que Tito llega a destruir, cuando es general, luego será emperador, cuando es general llega a destruir el templo de Jerusalén en el año 70, algo que Jesús con lágrimas ya había predicho, no quedará piedra sobre piedra. Bien, a nosotros no nos hace llorar ver que el templo de Jerusalén no existe, porque tenemos el concepto de que Jesús es el nuevo templo. Destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Ciertamente Jesús relativiza la importancia del templo de Jerusalén, pero tampoco lo debemos despreciar. De hecho, el templo tendrá su momento especial, como nos dice el libro de Apocalipsis, que ve el templo bajando del cielo, que será el lugar de unión entre Dios y los hombres. Lo que pasa que Jesucristo nos dice que Él es el templo, que es reconstruido al 3er día. Por eso, teniendo importancia el templo físico material de Jerusalén, teniendo importancia los templos físicos que nosotros veneramos, tiene una importancia relativa, lo cual no significa que no la tengan. Jesús le vemos a los 12 años ir al templo y decidir quedarse ahí, y decidir darle ahí el susto de su vida a José y a María, porque se tiene que dedicar a las cosas de su Padre. Tenemos que tener un equilibrio entre la espiritualidad, es decir, bueno, la importancia del templo es relativa, lo más importante es el templo de nuestro corazón, nuestra vida. No sirve ir al templo y ofrecer sacrificios si nuestro corazón no es un templo vivo desde el día de nuestro bautismo, si no cuidamos el sacramento de la confesión, si no cuidamos el ser nosotros habitualmente templo del Señor. Pero esto no se puede realizar, ojo, sin el templo verdadero. Es muy curioso que en este tiempo de pandemia los más materialistas, los que dan mucha más importancia a la salud del cuerpo que la del alma, nos han pedido a nosotros que nos hagamos espiritualistas, es decir, que prescindamos del templo. Los que nos están diciendo que es más importante el cuerpo que el alma, nos están diciendo que basta con adorar a Dios en nuestros hogares y en el silencio de nuestra oración. Es una contradicción flagrante,
muy seria, porque ya digo que ellos son materialistas, nos dicen que lo que importa es no contagiarse del COVID y no es tan importante la relación con Dios, y sin embargo nos piden que prescindamos del templo material. Bueno, pues para Jesús el templo es muy importante. Él está en las cosas de mi Padre, ahí está a los 12 años. Él llorará por la destrucción del templo. Él purificará el templo de un modo violento. 2 veces nos narrarán los evangelios que realiza esta misión: no conviertan la casa de mi Padre, que es casa de oración, en una cueva de bandidos. Jesús vibra con el templo, este templo que había construido Salomón. Estos días que estamos viendo los libros de los reyes, vemos cómo el rey David se propone construirlo y Dios lo agradece y a Dios le es grato, solo que le dice que ese don se lo concederá a su hijo Salomón, pero sin embargo en agradecimiento le ofrece una casa a David, que no es el templo sino la dinastía, la familia de David. Este templo que será la manera de fijar un templo anterior, que es la tienda del encuentro, este lugar que Dios manda construir a Moisés para guardar en las noches el arca cuando el pueblo está acampado, y ante el cual pues habrá que entrar descalzo, y ante el cual entrará Moisés para hablar como un hombre habla con su amigo. Esta tienda, que será el templo de Salomón, que luego será atrozmente destruido por Nabucodonosor, por los babilonios, y que será con dificultad reconstruido por los judíos, por Esdras y Nehemías cuando vengan del destierro, que no tendrá el mismo esplendor. Este templo que será profanado por Antíoco Epífanes y reparado y restituido al culto primigenio por los macabeos. Este templo que será arreglado por el idumeo y falso judío Herodes, que sin embargo le va a dar un esplendor grande, pero no se le llamará nunca tercer templo, porque durante la gran abominación, la gran desolación de Antíoco, no se ha dejado de ofrecer el culto, y por lo tanto no se considera un tercer templo. Bueno, pues este templo tiene, ya digo, que su importancia y que tendrá su lugar al final de los tiempos. Bien, pues es en este templo donde se nos presenta el niño Dios, el anciano Simeón, le vemos hoy presentándonos a Jesús como bandera discutida, como aquel que divide el mundo en dos, antes y después, con Cristo o contra Cristo. Y esto nos hace pensar cuando, una vez que los cristianos son expulsados, porque los cristianos no se desgajan del judaísmo, es el judaísmo el que expulsa a los cristianos del templo, de la sinagoga, y desde entonces pues los cristianos empiezan a reunirse en casas, las domus, en catacumbas, y ya en el siglo IV, cuando viene la libertad religiosa para los cristianos, empiezan a construir las basílicas con Constantino, los templos, que a lo largo de la historia de la cristiandad pues han ido embelleciendo nuestras ciudades, ¿no? Son las casas más importantes que hay en cada lugar, las grandes catedrales románicas, góticas, barrocas, neoclásicas, en todas nuestras ciudades, en cualquier pueblo. La casa más importante, la más alta, la más querida, la más cuidada, pues son nuestros templos, nuestras iglesias, que ahora van siendo abandonados a cambio de los nuevos templos, ¿no? Los estadios de fútbol, los grandes almacenes, los centros culturales, que no dejan de ser, dentro de que en ellos hay cosas buenas, pero no dejan de ser torres de Babel del nuevo hombre que ya prescinde de Dios y que no necesita el templo, y van ocurriendo cosas tan terribles como las quemas de los templos modernos, como Notre Dame, un incendio no clarificado, y que ahora parece que quiere ser profanado incluso por miembros de la Iglesia. Las últimas noticias nos dicen que muchos laicistas y muchos laicos están escandalizados porque los clérigos quieren reconstruir el templo de Notre Dame de un modo casi, no sé, no me atrevo a decir blasfemo, pero de un modo pues con muy poca fidelidad a lo que ha sido siempre, ¿no? Bueno, pues es este suicidio en el que viven muchos cristianos y muchos clérigos. Nosotros damos mucha importancia a nuestros santuarios, a nuestros templos. El Señor, la Virgen, han querido privilegiar muchos de estos lugares, haciéndonos ver que son lugares de gracia. Toda la tierra es un lugar de gracia, pero hay sitios especiales como el santuario de la Virgen de Guadalupe, donde la Virgen nos dice que ahí quiere escuchar
las cuitas y los sufrimientos y los trabajos de los hombres para consolarlos. Guadalupe, Lourdes, Fátima, los grandes santuarios marianos en Argentina, Luján, Chiquinquirá, Altagracia, Aparecida, tantos lugares especialmente marianos, especialmente en estos últimos siglos, que son lugares de consuelo del Señor. Sí es cierto que nosotros podemos encontrar al Señor en cualquier lugar, que cuando nos arrebatan los templos sufrimos, o los profanan, sufrimos y reparamos, pero sabemos que podemos encontrar a Dios en nuestro corazón, pero no somos tan espirituales como para prescindir de la materialidad del templo, porque sabemos que somos, no tenemos cuerpo y alma, somos cuerpo y alma, y entonces necesitamos los templos. Una cosa es que no los roben y otra cosa es que nos los entreguemos nosotros, en el fondo por falta de fe, por falta de fe y de sentido común, de saber que nosotros necesitamos los sentidos para comunicarnos con Dios, necesitamos la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y por eso hoy nos encontramos a esta anciana Ana que acude al templo día y noche, todos los días acude al templo, lugar especial de encuentro con el Señor, como hicieron María y José y Jesús, ir al templo. Y nos encontramos a Simeón, este anciano, que va al templo para cumplir esa esperanza, ese oráculo que le ha dicho que no va a morir sin ver al Salvador. Y ahí están, la esperanza de estos ancianos que saben esperar en este día que es fiesta de luz. En este día nosotros empezamos la misa con velas. Hoy es el día de la Candelaria, de las candelas, de las luces, porque celebramos que Jesús es luz del mundo, y que a través de estos templos y de estos lugares se irradia como luz en la noche de nuestro mundo. Y así celebramos que Jesús viene a nuestro encuentro. No nosotros, no tanto nosotros al encuentro del Señor, sino Él a nuestro encuentro. Él nos encuentra, Él nos busca y nos encontramos ahí con María en la noche de nuestra vida, en la noche de nuestra historia. Nos encontramos con María, que es el misterio de la luna, este astro que no tiene luz propia, pero que revela la luz del sol, y por eso esta fiesta es cristológica, pero también es mariana. Es María la que porta a Jesús, es María la que nos entrega esta antorcha que nosotros elevamos en alto para que ilumine al mundo, porque nadie esconde la luz debajo del celemín, sino que lo pone en lo alto para que todos la puedan ver. Y nosotros hemos de poner esta lámpara que es Cristo Jesús, esta lámpara que es nuestra Santa Fe Católica, para que el mundo que habita en tinieblas la pueda disfrutar, sabiendo que muchos la acogerán con gozo y muchos la rechazarán, porque la luz, para aquellos que no quieren ver, para aquellos alimañas que viven en la noche, pues con las pupilas dilatadas les provoca rechazo y reaccionan muchas veces con violencia. Pero nosotros no podemos guardarnos esta luz porque el mundo la necesita. Pues feliz día de la Candelaria, feliz día de la luz, feliz día del templo, feliz día en que celebramos que hemos encontrado, que Jesús nos ha encontrado. A veces cantamos esa canción, yo he encontrado un tesoro, y en realidad es Jesús el que la canta y nos dice, y Él dice que nos ha encontrado a nosotros su tesoro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana si Dios quiere.